En primer, todavía no abrimos, como no abrimos con cuenta todavía, ¿sí? Ya, ok. Entonces, vamos a partir con las audiencias del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral a 40 horas, que es el proyecto que estamos tratando y para el cual nos hemos puesto como plazo, ojalá estar votando ya las indicaciones al día 19, que sería la sesión subsiguiente de esta, dado que estamos sesionando también los lunes en la tarde, precisamente para poder eh, recibir a todas las audiencias que se han solicitado. Y el compromiso mío con la ministra y con el subsecretario ha sido tratar de tener todo para el día 19. Entiendo por lo que se ha comentado con los asesores que todavía no tenemos indicaciones en común, por lo tanto, cada uno va a ir presentando las indicaciones, eh, el gobierno por su parte y los senadores por la propia. ¿Hay que abrir un plazo de indicaciones en algún momento, secretaria? Presidente, bueno, se fijó un plazo en un momento y se recibieron las indicaciones del Ejecutivo Sí, y había algunas de parlamentarios, perfecto. pero la comisión es libre si quiere fijar un nuevo plazo para recoger todas las inquietudes que se Perfecto. han ¿Ese plazo formulado. está cerrado o está abierto? ¿Cómo está, Mire, secretario? como estamos autorizados para discutirlo en general y en particular, la Ujú. comisión es libre de fijar un plazo Perfecto. como orden. Ok, perfecto. Le recibimos también al subsecretario Bocardo que nos acompaña y el orden de quienes debieran exponer hoy día es Comunidad Mujer con Alejandra Sepúlveda, no sé si está conectada. Hola Alejandra, encantado. Luego en segundo lugar el Centro de Estudios Públicos, el CEP, con María José Abud, que también está conectada. En segundo lugar el profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile y ex jefe de estudio del Ministerio de Trabajo, Jorge Herman, que está ahí también, Jorge está. Y luego la coordinadora 40 horas, que nos acompaña acá, don Miguel Nasal, doña Nicole Cosio, don Ignacio Ramírez, don Marco Delgado, don Fernando Riveros y Bernardo Tapia. No sé si están todos acá presentes, pero algunos de ellos sí. Eh, y Nicole está conectada. Entiendo que van a hacer ustedes una exposición por parte. Lo único que les pido es que tratemos de remitirnos al tiempo de exposición, aunque sea colectiva, para que no nos, como efectivamente tenemos hasta las 2 en régimen y podemos prorrogar quizá un poquito más allá, para que no nos pasemos de los tiempos, porque son muchas las personas que quieren exponer y además entre medio las preguntas y la eventual discusión que se produzca también nos va quitando tiempo, pero importa, ojalá, ceñirnos lo más posible al tiempo de exposición, que lo voy a dar a conocer luego. Y finalmente, la Sociedad Nacional de Minería con Jorge Riesco y Felipe Celedón, que no sé si están conectados. ¿Están conectados también? No lo veo. Ok, bien, entonces para partir recibimos a Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, 10 minutos, por favor. Ah, llegó, perdón, un segundo, llegó el senador Moreira, entonces podemos iniciar la sesión. El senador Moreira le coincide la Comisión de Pesca, así como a la senadora Carvajal le coincide la Comisión de Minería y por ende este retraso a veces sucede. Pero vamos a abrir la sesión entonces. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Y antes de dar comienzo a la exposición que acabo de relatar, por favor la cuenta, señora secretaria, Presidente, abogada. presidente, a pesar que ya se cerraron las audiencias para exponer acerca del proyecto de ley sobre las 40 horas y la indicación del Ejecutivo que se formuló en fecha anterior, se recibió la solicitud de audiencia de Clínicas de Chile y también de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines. Perfecto. Sería, comuniquémosle por favor que hagan llegar eh, por escrito sus aprehensiones, sus preocupaciones, porque el periodo de audiencia ya está cerrado, en orden a tener que votar el día 19. Entonces recibimos a Alejandra Sepúlveda, 10 minutos, si eres tan amable. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos por la oportunidad de poder presentar hoy día. Voy a compartir pantalla. Preparé una presentación y además mandé una minuta para poder apoyar lo que hoy día quisiera plantearles en esta sesión. ¿Ven la pantalla, verdad?
¿Sí? Sí, se ve perfecto, Bueno, adelante. bueno, muchas gracias. La verdad es que nuestra organización es una organización que trabaja por la promoción de la participación de la mujer y los derechos de la mujer en el mundo del trabajo, su autonomía económica. Por lo tanto, mi presentación tiene una clara perspectiva de género. Primero mencionar algunos antecedentes que me parecen importantes, como son los principios directivos de la OIT respecto a el tiempo una organización del tiempo de trabajo equilibrada. Hay principios que son fundamentales y que están contenidos en el convenio 156, el tiempo de trabajo saludable, el tiempo de trabajo productivo, un tiempo de trabajo conveniente para la familia, la igualdad de género a través del tiempo de trabajo y la elección e influencia del trabajador en su tiempo de trabajo. Contarles y decirles que el logro de la igualdad de género a través de un tiempo de trabajo implica la eliminación de distintas formas de discriminación hacia las mujeres en materia de empleo. Uno de los factores más relevantes y persistentes es la división sexual del trabajo, que se expresa en la sobrecarga de trabajo, la baja participación laboral y el mayor subempleo horario por razones de cuidados, todas materias muy atingentes al proyecto de ley que hoy día estamos analizando. Lo primero de señalar es que los hombres y las mujeres destinan distintos tiempos al trabajo remunerado y no remunerado. Los hombres más al remunerado, las mujeres más al no remunerado, y eso significa que en una jornada tipo las mujeres trabajan en su carga global, es decir, la suma del trabajo remunerado y no remunerado, 11,1 horas, lo que significa en una semana de 5 días 55,5 horas semanales, lo que obviamente es un exceso bajo todo punto de vista respecto a los estándares de calidad de vida del trabajo y los estándares internacionales. Hay una desigual distribución, como les decía, el tiempo de trabajo expresada en la carga global, pero también esto impacta en las posibilidades que tienen las mujeres de acceder al mercado laboral. El 34,2% de las mujeres inactivas señala no poder conciliar una actividad remunerada con las responsabilidades familiares permanentes, y es así como hoy día además tenemos una brecha de género en participación laboral que está en los 20,2 puntos porcentuales. El empleo horario por razones de cuidado, el subempleo horario es otro de los asuntos importantes de señalar para efectos de esta presentación. Si nosotros vemos este cuadro donde se señala la distribución de la población asalariada del sector privado por tramo de horas habituales trabajadas, vemos que aquellos que trabajan en jornada parcial, el 15% son mujeres, el 6,9% son hombres, y dentro de el trabajo parcial involuntario, que es el subempleo, por lo tanto, horario, las mujeres representan el 24,3%, los hombres el 25,7%, y si vemos el trabajo parcial involuntario por razones de cuidado, ahí vemos que de nuevo esta característica y esta dimensión de la vida del trabajo representa mucho más carga para las mujeres, ¿no? Con un 3% en comparación con un 0,4% de los hombres. ¿Qué recomendaciones generales, por lo tanto, tenemos en primer término? Creemos que es importante ampliar las alternativas de adaptabilidad de la jornada laboral, eh, considerando que el trabajo flexible abarca una amplia variedad de mecanismos en relación con el tiempo y espacio en que se desarrollan las actividades laborales. El proyecto y sus indicaciones solo contemplan dos alternativas de adaptabilidad. Una son las horas extraordinarias y los horarios escalonados, perdón. Y en ese sentido, Comunidad Mujer reitera la propuesta realizada por la Mesa Técnica sobre Calidad de Vida y Reducción de la Jornada Laboral, conformada en 2019, la que tuve el honor de integrar en representación de Comunidad Mujer, donde se recomendó establecer un sistema de promediación de horas como principal medida de adaptabilidad que acompañe la reducción gradual de la jornada laboral, promedio de 40 horas semanales durante un mes de referencia, conservando los límites aplicables a la duración diaria y a la distribución del tiempo de trabajo. Esta sería una primera consideración. Y bueno, está en la minuta, existe una amplia experiencia respecto a sistemas de promediación en los países de la OCDE,
con convenios colectivos, con consentimiento del empleado o de la empleada, por decisión de los empleadores, etcétera, etcétera, que ustedes pueden revisar con mayor profundidad en la minuta. Pero lo que quiero decir es que es una práctica que está bastante, es una regulación, digamos, que está bastante ampliada y utilizada en los países pobres. La segunda recomendación tiene que ver con reforzar la corresponsabilidad de los cuidados entre trabajadores y trabajadoras. Quiero señalar que todas las políticas orientadas a reducir la jornada laboral y dotar de mayor flexibilidad horaria son necesarias, por supuesto, pero no son suficientes para promover la igualdad de género en el tiempo de trabajo. Dado que no abordan las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres que se vinculan con, por supuesto, factores culturales. Y en ese sentido, quiero señalar en esta presentación la importancia no solo de impulsar buenas prácticas empresariales vinculadas con la corresponsabilidad, sino que también continuar con otras regulaciones laborales dentro del Código del Trabajo que tienen que ver con el sistema de protección a la maternidad y que nos parecen indispensables de abordar, como es la postergada reforma al artículo 203 de la Sala Cuna, la proyección, el proyecto de ley, perdón, que amplía progresivamente el permiso para el padre trabajador en caso de nacimiento de un hijo o una hija, y la promoción de esquemas de licencia o permisos de cuidado diversos. Eso es como un statement que me gustaría establecer en esta comisión. Después, luego, frente a las medidas de conciliación, trabajo y familia que están presentes en las indicaciones al proyecto de ley, el horario de ingreso y salida diferido, la compensación de horas trabajadas en exceso y el pacto para facilitar la conciliación de la vida personal y laboral, también quisiera hacer unas consideraciones importantes a la hora de sostener y fundamentar algunas de las propuestas que les comentaré en las láminas siguientes, y una de ellas es que no todo el trabajo de cuidado es trabajo infantil. Aun cuando existe una magnitud de horas dedicadas al trabajo no remunerado de cuidados para las mujeres, sobre todo en los segmentos del cuidado de niños y niñas de 0 a 4 años o de 5 a 14 años, también hay una proporción importante de trabajo que se realiza, por ejemplo, hacia personas que requieren cuidados permanentes con grados de dependencia severa, por ejemplo, o también adultos mayores. Por lo tanto, este es un ámbito a considerar. El cuidado se necesita en distintas etapas de la vida y no solamente en un tramo etario de niños hasta los 12 años. En ese sentido, la otra consideración tiene que ver con que en Chile existe una baja presencia de sindicatos en las empresas, ¿ya? Según la ENCLA del 2019, solo el 6,3% de las empresas de 5 o más trabajadores cuenta con un sindicato activo. El 48% de los trabajadores y trabajadoras contratados directamente se desempeñan en contextos en los que hay al menos un sindicato y por lo tanto este sería los potenciales beneficiarios o beneficiarias de los pactos de conciliación que se incorporan en la discusión de este proyecto. Los pactos anteriores que estaban registrados en la anterior reforma laboral que se legisló no han tenido la suficiente éxito o magnitud. Al 31 de agosto del 2022, la Dirección del Trabajo registraba un total de 181 instrumentos colectivos con acuerdo de conciliación trabajo con responsabilidades familiares vigentes desde el año 2019. Por lo tanto, estamos hablando de instrumentos colectivos pactados que no superan el 3%. Por lo tanto, esta es una oportunidad para poder avanzar en esta línea con mejores instrumentos también. Y en ese sentido, solo mencionar este dato que respecto a la sindicalización y a la representación de los sindicatos en las empresas, lo que vemos es que aquí también se reproduce lo que llamamos la segmentación laboral. Es decir, las mujeres están mucho menos presentes están más presentes, perdón, en aquellas empresas que son consideradas más feminizadas y que a su vez tienen menos presencia de sindicatos. Y eso es importante a la hora de pensar en cómo podríamos, en ese sentido, proponer mejoras a las indicaciones existentes.
Respecto a aquella que tiene que ver con la extensión del derecho a horarios diferidos y compensación de horas de trabajo en exceso de todas las personas, nosotros en Comunidad Mujer lo que proponemos es que esta medida y este derecho no solo sea limitado al cuidado de niñas y niños de hasta 12 años, sino que también pueda ampliarse a las otras poblaciones que necesitan de cuidado y que aun cuando son minoritarias en términos de participación dentro de la población asalarial, sector privado, también son relevantes y merecen ser reconocidos. En segundo término, creemos que sería muy recomendable que los pactos para facilitar la conciliación de la vida personal y el trabajo puedan ser implementados también en aquellas empresas sindicatos en consideración con los números que les mostré en la tabla anterior. Esto es habilitando una negociación individual. De esta manera se posibilita que miles de trabajadores y trabajadoras que quedan excluidos de la negociación colectiva porque se emplean en empresas sin sindicatos puedan acceder a este derecho. Y en este caso, el universo más importante serían principalmente las mujeres que, de no mediar cambios respecto a esta división sexual del trabajo que partí mencionándoles al inicio de esta presentación, harían un uso más extensivo e intensivo de este tipo de pactos destinados a conciliar familia y trabajo y labores de cuidado. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Le agradezco mucho su presentación, muy detallada. Y ahora corresponde escuchar a María José Abut del Centro de Estudios Públicos CEP. Así que tiene la palabra usted por 10 minutos. Por 10 minutos. Muchas gracias, senador. Saludo a todos los miembros de la comisión y al resto de los invitados hoy día. Voy a exponer una breve presentación, algunas láminas de apoyo. Principalmente yo traigo muy en línea también lo que presentaba Alejandra, Comunidad Mujer, aspectos de mejora de las actuales indicaciones del Ejecutivo y un breve diagnóstico también y una mirada de qué nos dice la evidencia empírica al respecto y la experiencia de otros países que han reducido su jornada. Bueno, y brevemente como diagnóstico, esto ya es bastante conocido en el debate que hemos tenido en las 40 horas, que es que efectivamente Chile tiene una de las jornadas más extensas de la OCDE y a su vez tiene este escenario que pertenece también al grupo de países con menores niveles de productividad. Entonces, sabemos que tenemos una deuda en materia de jornadas laborales, que estamos al debe, que tenemos que avanzar, pero sin duda la gran preocupación, sobre todo el mundo de los economistas, es arrastramos una deuda en productividad y qué va a ocurrir con la productividad ante una rebaja de jornada. ¿Y qué nos dice la evidencia comparada al respecto? La verdad es que muestra efectos heterogéneos ante reducciones de jornada. Los casos más estudiados son Francia, Portugal, Alemania, y la literatura generalmente mira 4 aspectos al respecto en reducciones de jornada. Lo primero es los efectos en empleo, segundo, qué ocurre con la productividad, tercero, con los salarios, y cuarto, qué ocurre con la satisfacción laboral o la calidad del empleo, que también sabemos que es un aspecto muy relevante porque es parte de las demandas que están detrás de una reducción de jornada, que es mejorar el bienestar de los trabajadores. Y en efecto del empleo en general no se evidencian efectos positivos. La teoría económica plantea que en teoría uno debería esperar un aumento del empleo si es que no existieran costos fijos asociados a contratar más trabajadores para hacer frente a una reducción de jornada, pero en la práctica vemos que no hay efectos positivos, más bien vemos que hay efectos negativos en el empleo, pero tampoco es concluyente y en general podríamos decir que no hay efecto en el empleo, por decirlo así. Efectos en productividad, también vemos resultados no concluyentes. Y acá podríamos decir que en productividad hay 2 efectos que van en el sentido contrario. Las mayores horas podrían implicar menor productividad,
Pero por otro lado también hay una extensa literatura que señala que una reducción de jornada mejoraría la calidad de vida de los trabajadores. Hay bastante evidencia que también reduce el ausentismo, las licencias médicas, por lo tanto, más bien vemos que hay un efecto mixto en cuanto a la productividad y lo que sí es clara la literatura es que podría ser positivo el aumento de productividad cuando está acompañado de medidas de flexibilidad laboral. Y en efecto en salario, bueno, el proyecto de ley y en la misma línea las indicaciones presentadas por el Ejecutivo son claros que esta disminución de jornada no puede ir acompañada de una reducción del salario, pero también la evidencia es clara en señalar que de alguna forma el empleador tiene que ajustar si es que esta reducción de jornada se traduce en mayores costos. Y ahí vemos que estos mayores costos podrían o bien ser traspasados a empleo futuro, es decir, en caso de industria en que yo ante la reducción de jornada tengo que contratar a más trabajadores por la naturaleza de las funciones que tengo, podría implicar menores salarios al empleo futuro, pero también podría implicar que si bien yo no puedo disminuir los salarios de los actuales trabajadores, rebajo de otra forma a través de beneficios. Entonces ahí también es un área de preocupación el posible efecto en los salarios, aunque la ley lo prohíba. Y por último están los efectos en satisfacción y calidad del empleo, que vemos que es un tema que la literatura estudia y es bastante relevante en la discusión porque lo que hay detrás de la reducción de la jornada no es simplemente trabajar una hora, sino mejorar la calidad del empleo y mejorar también el bienestar de los trabajadores. Y vemos que ahí en la mayoría de la literatura encuentra una relación clara en satisfacción y calidad del empleo con mayor flexibilidad o adaptabilidad laboral versus con la reducción de jornada propiamente tal. Entonces, en resumen, al mirar un poco lo que ha ocurrido en los países de la OCDE al reducir la jornada, no es posible establecer una comparación directa, porque obviamente cada país tiene su propio contexto en las reducciones de jornada, pero sin embargo podríamos decir que hay dos grandes elementos comunes en los países que han tenido éxito en el sentido que no ha implicado una reducción del empleo ni una reducción en la productividad de los trabajadores, y es la gradualidad y la adaptabilidad laboral. Y yendo a las indicaciones del Ejecutivo, como comentarios generales, y lo decía en la lámina anterior, que es un aspecto positivo esta inclusión de una gradualidad de 5 años, porque vemos que es lo que nos demuestra la evidencia internacional que funciona y es necesario, y sobre todo en el actual contexto macroeconómico que nos enfrentamos. Y también destaca la inclusión de medidas que buscan una mejor compatibilidad de la vida personal y laboral, como la inclusión de horario diferido, de ingreso y salida, como también esta posibilidad de compensar horas extraordinarias por hasta 5 días de feriado. Sin embargo, esta medida es solamente para cuidadores de niñas, niños y adolescentes de 12 años, y la recomendación es que debería ser para todos y todas los trabajadores, por dos motivos. Primero, si bien va en el sentido correcto, es importante que este tipo de medidas no acentúen brechas que ya existen entre mujeres y hombres en el mundo del trabajo. La literatura también muestra que cuando las medidas de adaptabilidad, flexibilidad son para un grupo de trabajadores, estamos un poco perpetuando o acrecentando ya la brecha que existe, y esto implica en términos prácticos que muchas veces aquellas mujeres o hombres cuidadores se van a perder de reuniones que son en horarios que ellos están en otras franjas seleccionadas, y eso tiene impacto sobre todo en las trayectorias laborales de los cuidadores versus los que no cuidan. Entonces, una recomendación es aplicar esto para todos los trabajadores en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita, y esto también está en línea con las indicaciones presentadas a este proyecto en el gobierno anterior que buscaban avanzar en flexibilidad laboral. Y en cuanto a áreas que fortalecer, hay 3 al menos áreas importantes que mirar de las indicaciones. Lo primero, ya lo señalaba, la importancia de la adaptabilidad laboral.
Lo segundo es hacer frente a las particularidades de industrias con jornadas excepcionales. Y tercero, pensar en medidas complementarias para mejorar el fin último de las 40 horas, ¿no? Que no es trabajar una hora menos, sino poder mejorar la calidad del empleo y también hacer frente al desafío de productividad laboral. Brevemente me voy a detener en cada una de estas, pero ya lo mencionaba, la adaptabilidad laboral es un factor común de éxito en las reducciones de jornada. Esto fue el caso alemán, por ejemplo, el caso francés, el caso de Portugal, en que al final lo que se busca es que se rebaja la jornada, pero el promedio, es decir, el periodo de referencia, sea mayor al semanal. Y esto es fundamental no solo cuando se reduce la jornada, sino también uno ve que la mayoría de los países de la OCDE tienen al menos un periodo de referencia mensual. Es decir, es como que yo tuviera una bolsa de horas que al final yo distribuyo en un periodo mayor a la semana. ¿Y por qué es importante esto? Por distintas razones. Por un lado, permite una mayor confluencia, un mejor matching entre las necesidades tanto del empleador y el trabajador. El que exista una adaptabilidad laboral, es decir, que este marco de referencia sea mayor al semanal, permite, por un lado, hacer frente a las distintas realidades heterogéneas de los sectores productivos que tenemos en Chile, como por ejemplo la minería, el comercio, industrias que muchas veces tienen jornadas o procesos productivos que no se detienen, pero también al trabajador le permite una mejor compatibilidad de la vida personal y familiar. Y esto es importante porque al final el poder tener, la literatura muestra que el poder tener cierto control de mi jornada y de los tiempos que yo destino al trabajo es lo que mejor funciona para mejorar la satisfacción en torno al trabajo más que una reducción de jornada rígida. Y también, que es muy importante, muestra que es lo que podría tener efectos positivos en la productividad, en la calidad de vida. Es decir, la reducción de jornada por sí misma, no hay evidencia que aumente la productividad, pero cuando está acompañada con una adaptabilidad laboral, sí puede haber efectos positivos. Y también una arista que es importante es que también la adaptabilidad laboral, la inclusión de esta en este proyecto podría ser incluso un mecanismo de incentivo para que trabajadores informales transiten a la formalidad. Acá muestro brevemente un estudio que hicimos en el CEP, en que estudiamos la última encuesta de bienestar que hizo el Ministerio de Desarrollo Social de Familia en pandemia, y mirábamos elementos de adaptabilidad laboral en el mundo del trabajo y veíamos la diferencia entre formales e informales. Y como ustedes pueden ver en este gráfico, si bien los informales tienen una menor posibilidad de teletrabajar, sí tienen una mayor posibilidad de flexibilidad horaria y también de compatibilizar el tiempo que dedican a su trabajo con el tiempo que dedican a su vida personal. Y esto es interesante porque en el contexto del actual trabajo, el actual proyecto, incorporar adaptabilidad laboral no solo muestra ser un elemento común en los países que lo han hecho y que han tenido éxito, sino que también podría ayudar a que sea más atractivo el trabajo formal para los informales, ya que esta encuesta muestra que es un atributo que valoran los informales, y esto también tiene una relación directa con el empleo femenino, ¿no? Que al final muchas mujeres eligen la informalidad por esa flexibilidad, por ese manejo del horario que existe, y en este proyecto 40 horas podríamos tener una oportunidad también de incentivar el empleo formal con la incorporación de medidas que permitan una mayor flexibilidad. Segundo, está la importancia de considerar las particularidades de la industria con jornadas excepcionales, tales como la minería, salud, sector forestal, en donde los turnos de trabajo son acordados por sindicatos y que existe una alta tasa de representatividad mucho mayor al promedio de los sindicatos. Y ahí vemos que si bien el Ejecutivo algo está incorporando las indicaciones, es fundamental el ser capaces de estudiar el contexto de cada industria. Por ejemplo, vemos que en la minoría, el Consejo Minero lo ha señalado reiterativamente, ya existen jornadas efectivas de un promedio menor al que se está proponiendo, 38,5 semanales, tienen turnos acordados con los sindicatos autorizados por la Dirección del Trabajo, que permiten hacer frente sobre todo a los tiempos de viaje y al proceso productivo continuo. Entonces,
es importante que las mejoras al proyecto incluyan no solo estos aspectos de la minería, sino también de otras industrias como salud forestal y también el comercio. Y también es muy importante considerar la heterogeneidad de horas extras por sector. Cuando uno ve los datos del INE, ve que ahí es bastante distinto cómo se utilizan las horas extras por industria, y sin duda, y la María literatura José, lo muestra, la perdón, economía, que esto, María José, ¿sí? para que vayas concluyendo, por favor, que estamos en el tiempo, gracias. Súper, bueno, un minuto. Entonces, eso es importante considerar el uso de horas extra actuales. Y finalmente está el desafío de las medidas complementarias. Yo ya decía antes que al final lo que busca las 40 horas y la demanda que hay por parte de los trabajadores es mejorar la calidad del trabajo, es aumentar el bienestar y la calidad del empleo actualmente. Y ahí el mismo Mesa Técnica que nombraba Alejandra recientemente, el 2019, hace propuestas interesantes de cómo fortalecer el rol del CENSE, pero sobre todo avanzar en cómo mejorar aspectos cotidianos del trabajo. Por ejemplo, los tiempos de traslado, que al final, si los tiempos de traslado son excesivos, la reducción de jornada no va a tener el impacto esperado en la mejora de la calidad de vida, y también avanzar en agendas de equidad de género en las organizaciones que permitan también la misma oportunidad entre hombres y mujeres y hacerse cargo de desafíos en materia de cuidados, por ejemplo. También en la misma línea, fortalecer el marco del teletrabajo, sobre todo el rol de la dirección del trabajo para que efectivamente haya un derecho a la desconexión laboral y haya una mejor fiscalización de esto. Tercero, hacer frente a políticas postergadas en materia de cuidado. Uno podría decir que no está relacionado, pero al final nuevamente lo que busca las 40 horas es mejorar la calidad laboral, y ahí tenemos una deuda especialmente en materia Salacuna, un proyecto que está actualmente en esta comisión y que urge avanzar. Y finalmente, no dejar atrás las agendas para hacer frente a la automatización y reconversión laboral, que son los grandes desafíos del mundo laboral, y vemos también la evidencia comparada que el gran riesgo ante la reducción de jornadas es que el trabajo sea reemplazado en su mayor medida por capital, y ahí es fundamental también tener esos puntos sobre la mesa. Esos serían mis sugerencias y comentarios. Quedo disponible si hay alguna duda al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Primero agradecer la exposición y la anterior también de Alejandra Sepúlveda. Sí, solo aclarar que Salacuna Universal se votó 5-0 en esta comisión, pasó a sala, se votó por mayoría y hoy día está esperando su turno de ser puesto en tabla en la Comisión de Educación para hacer solo porque a raíz de un evento que hubo el fin de semana, un niñito que estaba en un balcón, resurgieron un poco las inquietudes respecto de a dónde van esos niños. Ya resurgió el tema de Salacuna Universal, y solo recordar que en este momento se encuentra a la espera de ser puesto en tabla en la Comisión de Educación. Recibimos entonces ahora por 10 minutos al profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, señor Jorge Germán. Jorge, adelante, tiene la palabra. Muy buenas tardes, senador Cruz Coque, y por su intermedio saludar al resto de los senadores presentes y también a los expertos que están exponiendo hoy día en el proyecto de ley. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve, gracias. Ya. Bueno, entonces primero que nada me voy a referir al contexto económico, si es el momento o no de realizar un ajuste de la jornada laboral a 40 horas. El deterioro internacional y la fuerte contracción monetaria que está viviendo hoy en Chile Perdón, Jorge, llevan a que... perdón que te interrumpa, pero la presentación acá se ve la hoja 1 y se ven las miniaturas de las hojas siguientes al lado. No sé si eso es lo que... Disculpe. Sí. Voy a cambiar la pantalla. Disculpe. ¿Ya? Voy a sacar la pantalla y voy a dejar el notebook más. Ok, ahí ya está, ahí ya se ve la página, la hoja 2 de la presentación. Ahí se ve completo, ¿cierto? Ahí se ve completo, sí. Ok, adelante. Ya, perfecto.
Ya, perfecto. Ya, bueno, entonces el contexto económico que me quiero referir es que si estamos en la actualidad en una situación económica que de alguna manera permite reducir la jornada laboral desde 45 a 40 horas, el punto está que el deterioro internacional y la fuerte contracción de la política monetaria en curso en Chile hace que lo más probable es que en el cuarto trimestre del 2022 entremos en recesión. Y eso lleva a que, dada la inercia de la expansión de la demanda agregada desde el año pasado hasta ahora, permitiría crecer este año el 2%, pero lo más relevante es que el próximo año el PIB debería caer en torno al 2% en el 2023. Y eso en un contexto en que el mercado laboral todavía no se recupera a cifras pre-pandemia. Y a esto hay que sumarle que el enfriamiento económico que ya he mencionado, de alguna manera ya está frenando la creación de empleo y está el desempleo aumentando levemente. Entonces, en este contexto en que estamos entrando a un proceso recesivo y el mercado laboral todavía no se recupera de cifras de empleo pre-pandemia, hacen de alguna manera tomar en cuenta si es el momento o no de realizar una rebaja en la jornada laboral desde 45 a 40 horas. Adicionalmente, en un contexto de una comparación internacional con los países de la OCDE, en Chile se observa que se trabaja menos que lo legal. Todas estas son cifras antes de la pandemia, en que se observa que la gran mayoría de los países OCDE presentan un promedio de horas trabajadas efectivas menores a las máximas legales. En el caso chileno, el máximo legal es 45 horas y las horas efectivas trabajadas promedio en el 2018 son de 41, que es levemente superior al 37 de número de horas trabajadas en promedio de los países de la OCDE. A su vez, si uno observa la evolución histórica de las horas trabajadas, se encuentra que en los últimos 12 años Chile ha presentado una baja relevante en las horas trabajadas anuales, desde 2.217 horas en el 2006 a cerca de 2.000 horas anuales por trabajador en el 2018, lo cual representa una disminución del 9,8%. Y esa caída de las horas efectivas trabajadas es mucho mayor a lo que se observa en el promedio de la OCDE, que es la línea azul que se muestra en el gráfico que estoy señalando. A su vez, efectivamente, cuando se hace el análisis de la hora trabajada en una comparación internacional, siempre nos comparamos con la OCDE, pero también es importante compararse con el barrio. Y con el barrio me refiero a América Latina. Y en ese sentido, en base a datos de la OIT, se observa de que Chile presenta una menor cantidad de horas efectivamente trabajadas a la semana en comparación con América Latina y otros países con ingresos per cápita más o menos similares que están en Asia del Sur, en Asia del Este, en Asia Pacífico, en el Medio Oriente y en África. En Chile son 41 horas, el promedio mundial es 41,9 horas, y donde las horas son más bajas es en el mundo desarrollado, que básicamente es la OCDE, con un promedio de 37 horas. Pero si nosotros comparamos el resto del mundo, efectivamente Chile está en una mejor posición. Y por último, siguiendo con este gráfico, el de la mano derecha, se observa una relación entre las horas semanales efectivamente trabajadas, que en el caso de Chile es 41 en el 2018, versus el PIB per cápita a paridad de poder de compra en términos reales, y se observa que existe una relación positiva en el sentido de que a medida que bajan las horas trabajadas, va en el correlato con un aumento en el poder adquisitivo de estos países. O sea, mientras los países son más ricos, tienden a tener unas horas trabajadas más bajas. Y en el caso chileno, para el PIB per cápita chileno, que está en torno a los $23.000 per cápita, básicamente está dentro del rango de nuestro nivel de riqueza, las horas que estamos trabajando actualmente, que son 41 en promedio, ¿ya? Y bajarlo a 40, claramente significa un equivalente a un PIB per cápita mucho mayor. Y por último, en nuestro país, en el 2005, ya tenemos una experiencia de la rebaja de la jornada laboral desde 48 a 45 horas. Eso fue la ley 19.759, que fue aprobada cuando
era ministro del Trabajo el señor Solari, y cuando era ministro de Hacienda el señor Ezaguirre. Y la experiencia muestra que en aquella época se rebajó la jornada laboral de 48 a 45 horas, y eso repercutió en una caída en la remuneración media mensual real de un 1,8%, porque se realizó sin presencia de adaptabilidad laboral. Y esto es súper relevante porque nosotros ya tenemos en Chile esta experiencia y se observa de que cuando bajamos de 48 a 45 horas, efectivamente se vio perjudicado el salario de los trabajadores. ¿Y por qué? Porque no había presencia de adaptabilidad laboral en aquella ley. Solamente se bajó de 48 a 45 horas sin nada más. En relación a las 40 horas, básicamente las indicaciones del Ejecutivo son sin adaptabilidad laboral. Todos los países de la OCDE que han reducido su jornada, en alguna manera lo han hecho incluyendo medidas de adaptabilidad laboral. Los países con los mayores índices de productividad en la OCDE, al momento de reducir su jornada, incorporaron estas medidas de adaptabilidad laboral con el objeto de no poner en riesgo a las empresas, la creación de empleo, la inversión. Efectivamente, se observa que en la experiencia de la OCDE que existe una relación positiva entre flexibilidad y productividad, ¿ya? Y todos estos países que rebajaron la jornada tenían unos índices de productividad que eran satisfactorios, que de alguna manera ayudaron a rebajar las jornadas en un contexto de no perjudicar el mercado laboral. Y lo importante es que a nivel general no existe evidencia empírica que permita afirmar que una reducción de la jornada rígida, como se está proponiendo en este proyecto de ley, aumente la productividad, ¿ya? Todo esto se basa en un informe que realicé yo cuando era jefe de estudio del Ministerio del Trabajo en el 2019, que se llama Antecedentes sobre reducción de jornada laboral, y yo acompaño junto a mi presentación a esta comisión. Dentro de las propuestas, la primera de varias es que sería importante incorporar en este proyecto de ley la distribución de la jornada 4x3, que básicamente en que se puede distribuir la jornada en no menos de 4 días trabajados ni más de 6 días, para una jornada de 45 horas. Esta es la famosa jornada 4x3. También incorporar una jornada mensual de 180 horas, que sea una alternativa a la jornada de 45 horas, y con un acuerdo entre las partes, que eso equivale a 41 horas promedio mensual, ¿ya? Que se acerca a las 40 horas que busca este proyecto. También incorporar el concepto de la bolsa de horas extraordinarias, que para la jornada de 45 horas sea una bolsa semanal de 12 horas extraordinarias, y para las jornadas mensuales de 180 horas sea una bolsa mensual de 48 horas extraordinarias. A su vez también, como punto 4 de las propuestas, incorporar compensación de horas extraordinarias por vacaciones en una relación de 1 hora extraordinaria por 1,5 horas de vacaciones, con un límite de 5 días de feriado anual adicional. También, punto 5, anticipar o postergar la recuperación del permiso autorizado. Esto básicamente se refiere al artículo 32, que en la indicación del Ejecutivo se hacen cargo de esto, pero solamente para los trabajadores con hijos. Es decir, se está discriminando entre trabajadores con hijos y sin hijos. Aquí mi propuesta es que se pueda recuperar el permiso autorizado dentro de los 60 días previos o posterior a la fecha en que se utilizó el permiso, y no la semana siguiente como ha determinado la Dirección del Trabajo. En esto la indicación ejecutiva avanza, pero solamente a trabajadores con hijos, y yo creo que no hay que discriminar entre trabajadores con hijos y sin hijos. A su vez, en el punto 6, señala como propuesta adelantar el horario de salida, disminuyendo el tiempo de colación sobre los 30 minutos. También en el punto 7 sería relevante incentivar el uso de los pactos de adaptabilidad, una afiliación sindical igual o superior al último promedio de la sindicalización nacional determinado según el tamaño de empresa. Hoy día el Código del Trabajo, en la última reforma laboral, en el gobierno de Bachelet II, determinó que estos pactos de adaptabilidad solamente se podrían realizar con una tasa de sindicalización sobre el 30%. Aquí la idea es dejarlo variable porque básicamente las pymes tienen una tasa de sindicalización promedio mucho menor que el 30%. Siguiendo con las propuestas, el número 8 es
abordar nuevos pactos de adaptabilidad con jornadas semestrales con un máximo de 1.102 horas ordinarias al semestre y 283 horas extraordinarias. También incorporar jornadas anuales con un máximo de 2.205 horas ordinarias y 566 horas extraordinarias. También permitir el acuerdo de jornadas excepcionales que puedan ser pactadas directamente con los trabajadores, en que pueda llevarse a cabo con un acuerdo con el sindicato o una aprobación del 75% de los trabajadores cuando no existan sindicatos en la empresa. Y en el punto 10 me refiero a la gradualidad en la rebaja de la jornada, que básicamente sea en base a una meta de cumplimiento y crecimiento económico relacionada con el PIB tendencial, y también una meta de empleo que esté relacionada con la tasa natural de desempleo. Ambos indicadores, PIB tendencial, son calculados por el Banco Central, el Comité de Expertos del PIB tendencial de la DIPRES, y la tasa natural de desempleo también es calculada por el Banco Central. Entonces, la idea de esto es que si el PIB efectivo está por debajo Jorge, de este PIB tendencial... Jorge, ¿sí? un minuto para ir cerrando, por favor. Gracias. Sí, ya estoy terminando. Entonces, la idea es que si el PIB efectivo está por debajo del crecimiento económico o la tasa de desempleo está por sobre la tasa natural de desempleo, de alguna manera gatille que se postergue la baja de las horas trabajadas. Y bueno, también ahí hago una propuesta de rebaja de las horas trabajadas semanales, que en el año 1 sea 44 horas y que ahí en adelante vaya bajando lentamente hasta llegar en el año 8 a 41 horas semanales, que sería equivalente al promedio de una jornada de 180 horas mensuales. Y por último, lo relevante es evaluar el impacto de la reducción de la jornada, por ejemplo, cuando se alcancen las 43 horas, hacer una evaluación de impacto, cómo esto está afectando al mercado del trabajo, si lo está afectando positivamente o negativamente, y según sea el resultado, suspender o continuar la reducción de la jornada. En definitiva, concluyendo, acá hay un punto fundamental, que es que esta reducción de la jornada de alguna manera tiene que beneficiar a todos los trabajadores, que cuando esto se hace sin adaptabilidad laboral, quienes terminan perjudicados son los trabajadores más vulnerables. Todo esto en un contexto de revolución tecnológica en que las empresas están constantemente tecnologizando cada vez más el proceso productivo y principalmente en las funciones que realizan trabajadores con baja calificación. Si se reduce la jornada laboral sin adaptabilidad laboral, quienes van a ser más perjudicados van a ser los trabajadores con bajas calificaciones. Por lo tanto, forzar una reducción de la jornada o su respectivo aumento de costo laboral, pero perjudicaría en el corto plazo a los trabajadores más vulnerables. En definitiva, al parecer, como dice el refrán, el remedio puede ser peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque se está rebajando la jornada laboral desde 45 a 40 horas sin actividad laboral, como lo han realizado todos los países de la OCDE al analizar la experiencia internacional. Eso sería, senador Cruzcoque, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge. A continuación, recibimos a la coordinadora 40 horas, perdón. Sí, nos acompaña, no tengo, perdón, no sé dónde metí. Acá está eso. Entonces, la coordinadora 40 horas que se encuentra acá presencialmente, los señores Miguel Nazar, Nicole Cosio, Ignacio Ramírez, Marco Delgado, Fernando Riveros y Bernardo Tapia, que van a exponer ahora 10 minutos, pero van a dividir la exposición en diferentes exponentes. Miguel, entiendo que usted parte. Marco. Señor presidente, no, buenas tardes. Va a partir nuestra compañera Nicole, porque está vía telemática, entonces preferimos darle... Pero si Nicole va a exponer quiénes son también. Nicole tiene la palabra, gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sí, yo estoy de forma telemática acá, representando un poco a mis compañeros. Lamentablemente no pude estar allá. En realidad, mi exposición no va a ir tan acompañada de material gráfico. De eso se va a encargar mi compañero Marco después cuando hable después de mí. La intención principalmente es aclarar ciertos puntos que tenemos y ciertas aprensiones que tenemos como coordinadora, como grupo de trabajadores y representantes de los mismos que somos, respecto precisamente a los grandes temas que se están hablando ahora, como son la adaptabilidad y la flexibilidad. Creo que debemos ser todos, tanto
quienes legislan como quienes exponemos, debemos ser sumamente cuidadosos respecto a lo que definimos como flexibilidad y de adaptabilidad, porque se ha hablado de bancos de horas, se ha hablado de 4x3, de las jornadas diferidas de ingreso, y finalmente se mete todo así como en este mismo saco de adaptabilidad para poder expresar algo que no está bien definido y que no se entiende. Y lo cierto es que en los números y en la teoría que nos han expuesto quienes me precedieron, suena muy bonita la adaptabilidad desde la perspectiva de los y las trabajadoras, de que a lo mejor van a poder de alguna manera compatibilizar con su vida familiar y bienestar, pero lo cierto es que cuando lo llevamos a la práctica, y esto lo decimos desde la perspectiva que tenemos como representantes de los trabajadores, cuando esto lo llevamos a la práctica y a la realidad, en un país con los bajos índices de sindicalización que tenemos, es muy difícil, prácticamente imposible, que eso sea algo que realmente va a beneficiar al trabajador final, porque finalmente quien va a tener el toro por las astas, como se dice, va a ser el empleador. Empleadores habla buenos empleadores, buenos, con ética, con moral, con responsabilidad social, pero también hay quienes no lo son. Lamentablemente estamos en un país donde los trabajadores han sido desde muchos años vulnerados y abusados en muchas formas, por los bajos salarios, por las excesivas jornadas, por los tiempos de traslado, etcétera. Entonces, finalmente, cuando estamos hablando especialmente, sobre todo, lo digo también desde una perspectiva de género. Soy madre, soy trabajadora, soy dirigente sindical. Entonces, tengo jornadas bastante extensas, de bastante trabajo y de distintos trabajos, algunos remunerados, otros no remunerados. Y finalmente, cuando hablan de esta adaptabilidad, yo sé que eso se va a traducir en que muchos empleadores van a ellos manejar, sobre todo si tienen un banco de horas. Quien me precedió también decía que las pymes efectivamente, si se le quería bajar, proponía bajar los niveles de sindicalización que están establecidos, que ya de por sí son bajos, para que ellos puedan acceder a estos pactos de adaptabilidad. Y lo cierto es que eso es pasarle la mano al empleador y para que el empleador haga lo que quiere, de acuerdo a sus necesidades, pero no necesariamente va a velar por el bienestar de los trabajadores. Y esa es nuestra mayor preocupación. Voy a ser súper breve con esto y voy a puntualizar solamente en eso, porque me parece que es necesario transmitirles de alguna forma, sobre todo desde la parte como trabajadora y como representante de trabajadores que nosotros somos como coordinadora, junto con mis compañeros que están allá y que van a dar más información y más datos, transmitirles que en el momento que se haga esta votación y que se vean las indicaciones y que se vean las posibles mejoras, se vean desde la perspectiva desde el trabajador y no de ayudar tanto al empleador, que voten ojalá pensando en los trabajadores más que en los empleadores. Los empleadores son muy importantes también, pero también en este momento no hay que olvidar que este proyecto, como lo dijo también Alejandra Sepúlveda cuando estuve muy atenta a su presentación también, este proyecto nació para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, no para empeorarla. Entonces, ojalá que voten pensando en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Ahora la palabra tiene Marco Delgado. Marco, adelante. Buenas tardes, señor presidente. Saludar a todos los presentes en esta posibilidad de que la coordinadora podamos hacer nuestras observaciones y aprehensiones respecto al proyecto. En respuesta a lo que planteaba el senador Moreira, nosotros nos conformamos el 10 de diciembre de 1917 como coordinadora nacional por las 40 horas, una coordinadora transversal que obviamente tiene distintas organizaciones sindicales, confederaciones y federaciones, desde el rubro salud, comercio, educación, pesca, minería y otros. También trabajan con nosotros compañeras y compañeros del sector público también. Ya, dentro de esta presentación, que vamos a tratar de ser lo más breve posible, plantear que el proyecto originalmente tenía por efecto o a consecuencia de poder generar una conciliación de trabajo respecto al tiempo de trabajo con el tiempo de familia. Hoy en día en una sociedad tan vertiginosa donde lamentablemente los tiempos de trabajo y traslado que muchas veces ocurren son más allá de 2 horas, por ejemplo, en la ciudad de Santiago de Concepción u otras, donde además que la jornada ordinaria hoy día en Chile
está establecida hasta en 10 horas. Y en ese sentido, lo que hoy día aspiraba el proyecto original de 40 horas era poder modificar los artículos 21 y el artículo 22 y otros respecto a la jornada de trabajo de una reducción de 45 a 40 horas y específicamente respecto al artículo 21, donde se establece el adverbio efectivamente, que es el tiempo que tiene que estar el trabajador a disposición del empleador. Esto también radicaba, obviamente, una discusión racional respecto a que cuál era el tiempo efectivo que hoy día los trabajadores estamos trabajando por parte del empleador. También decir de que Chile pertenece a la Oficina Internacional del Trabajo desde el año 1919 y hoy día ha suscrito varios convenios respecto a esa institución. Por ejemplo, el primero está desde 1935, el convenio 47 que establece la reducción de jornada a 40 horas. Luego, en 1962, hay una indicación número 116 que también hace indicaciones respecto a formular ciertas adecuaciones para la jornada del trabajo. Y también en el año 2010 Chile se inserta en la OECD, que también es una institución que obviamente llama a este país a tener mejores condiciones, no solamente de trabajo y remuneración, sino que también de calidad de vida para las y los trabajadores en Chile. Y en ese sentido, plantear que hoy día, hasta el año 2021, en Chile se trabajaban 1.916 horas. Eso se traduce en un 11.7% de incremento respecto a las demás jornadas de trabajo, que son de 1.716 horas a nivel de los países que integran la OECD. Me voy a saltar algunas láminas para efectos de ir respecto a la presentación. Nosotros como coordinadora entendemos y establecemos que hoy día es importante humanizar y dar valor al trabajo real. Y en esta coyuntura histórica, en esta fricción que se establece en este péndulo no histórico entre trabajador y empleador, respecto a que por una parte las y los trabajadores queremos trabajar una jornada digna, pero con una calidad de vida y con una remuneración estable, por otra parte el empleador, que es el péndulo contrario, nos dice, bueno, quiero que mantengas una jornada de 45, 48 horas y más, pero con una reducción de tu salario. Entonces, en esta fricción, en esta dicotomía histórica que hasta el día de hoy se produce, nosotros estamos proponiendo, por el contrario, una reducción de jornada que nos llama a una mejor calidad de vida para las y los trabajadores, para un tiempo individual, y obviamente establecer esta consigna histórica, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento. Y en ese sentido, hoy día, Chile, a través de esta jornada y con esta forma de establecer condiciones de trabajo, ha establecido este nuevo trabajador o trabajadora que es el emprendedor, que obviamente, desde todos los puntos de vista, es una persona que trabaja 24/7. Y en ese sentido, obviamente, no se protege y no se resguarda la calidad de vida individual y familiar de las personas. Respecto al proyecto del gobierno que fue presentado el 22 de agosto del pasado, obviamente, la coordinadora también hace sus observaciones y aprehensiones. Y en ese sentido, bueno, primero decir que el proyecto, si bien por una parte considera las aspiraciones y anhelos históricos de las y los trabajadores en Chile, por otra parte nosotros observamos que es una tierra árida, una tierra estéril. ¿Por qué? Porque se establece en Chile, echa la ley, echa la trampa. Y en este sentido, el proyecto que está presentando el gobierno con sus indicaciones, obviamente tiene demasiados tecnicismos jurídicos, lo que nos lleva forzosamente a las organizaciones sindicales a ir a la Dirección del Trabajo a presentar solicitudes de dictámenes para poder aclarar las interpretaciones de las leyes. Y esto ha sido así de manera histórica. Entonces aquí también hay una suerte de poder enredar la lectura y la aplicación de las leyes. Por otra parte, la gradualidad, que obviamente no estamos de acuerdo, porque en principio el proyecto original de la Coordinadora 40 Horas establecía que para las pequeñas y medianas empresas que tenían una venta de 75.000 UF podía ser gradual, pero para las grandes empresas era a partir de que estaba establecido, ¿no es cierto?, el proyecto de ley. Hoy día, a través de la revuelta social y con la pandemia, las grandes empresas de una u otra forma han transformado su jornada de trabajo, lo que ha traducido, obviamente, mejor calidad de vida para las y los trabajadores. Eso implica que también
que a pesar de todos los escollos que se han presentado acá en las presentaciones anteriores, nosotros seguimos planteando y sosteniendo de que es posible una jornada de trabajo reducida, y eso obviamente implica mejor condiciones de vida para las y los trabajadores sin disminución de la remuneración. Quisiera detenerme acá y leer un poco de lo que se establece a partir de la OSD, el término de flexibilidad laboral que hoy día se plantea mucho en estas discusiones. Y dice, comillas, es el conjunto de medios destinados a mejorar la eficiencia de las organizaciones y su capacidad de adaptación a las variaciones en el contexto en el que ella actúa. Implica el abandono de métodos universalistas a favor de una actividad hacia los resultados junto a métodos de gestión, recursos humanos y financieros, basados en la descentralización de responsabilidades y en la adaptación en el contexto. Cuando las personas que tienen que legislar en Chile y los empresarios hablamos de flexibilidad o hablan de flexibilidad, ¿hablan acorde respecto a este concepto o estamos solamente siendo parte de este club para tener una posición a nivel mundial respecto a tener mejores condiciones del trabajo para las y los trabajadores? Hay una aprehensión también de parte de la coordinadora respecto a que existen ciertos mitos. En el 2005 se estableció la rebaja de jornada de 48 y 45 horas y obviamente había un discurso social de que esto iba a acarrear desempleo. Efectivamente, esto no fue así. Las empresas y los trabajadores nos tuvimos que adaptar a esa reducción de jornada. Por una parte, los empresarios establecen una condición de que queremos y sostenemos una economía libre, moderna, sustentable, competitiva, pero cuando eso no ocurre, obviamente, existe una única alternativa, que las y los trabajadores estén en sus puestos de trabajo de manera indeclinable. El Código del Trabajo, por su parte, de manera muy regulada, establece una polifuncionalidad a través de las distintas leyes, a través de los distintos artículos, y acá hacemos una muestra. Y específicamente planteamos lo que plantea Herminda en el año 2007, que dice que el Código del Trabajo contiene las opciones de flexibilidad imaginables. Es una relación Marco, desequilibrada para que vaya cerrando a favor un del minuto empresariado sin dudar y sostener un caso de flexibilidad salvaje. Bueno, ahí tenemos lo que está establecido en el Código del Trabajo, jornada parcial, ingreso mínimo, teletrabajo, el artículo 22, ley 20.123. Bueno, y dentro del proyecto del gobierno establece la polifuncionalidad, la colonización de los espacios privados respecto al teletrabajo, precarización de la mano de obra, más trabajo asignado. Y también a través del gobierno se estableció el sello de las 40 horas, que hoy día alberga más de 84 empresas, y aquí también se tiene que derribar un mito donde se dice que el impacto de reducción de jornada de trabajo va a afectar a las medianas y pequeñas empresas. Eso no es así, ya que dentro de las 84 empresas que hoy día tienen el sello de 40 horas, son empresas que tienen entre 1 a 9 trabajadores y de 1 a 100 trabajadores. Solo 4 empresas que oscilan hoy día entre más de 1.000 trabajadores, eso es Caja de Compensación Los Andes, WOM, Copeuch, Tener. Y aquí quiero hacer un alto, señor presidente, respecto al trabajo femenino. Hoy día, respecto a lo que se planteaba, hoy día el mundo laboral está muy masculinizado. De hecho, solo se habla del concepto de trabajadora para efectos de establecer condiciones precarias y de encasillar a la mujer respecto al trabajo reproductivo, al trabajo doméstico no reconocido, no valorado y no visibilizado por la sociedad. Y también, a pesar de que se establece una condición de igual trabajo, igual remuneración, eso no es efectivo. Eso, señor presidente, quiero dejar a mi compañero Bernardo, por favor, que también va a terminar nuestra presentación. Ya, Bernardo, 3 minutos. Ustedes han hecho el esfuerzo de venir presencialmente. En atención a eso, les vamos a dar más tiempo, pero si podemos redondear en 3 porque es una presentación más y después los comentarios. Gracias. Muchas gracias, presidente. Los demás senadores. Solamente acotar lo más posible. Este proyecto viene con 100 años de atraso, lo que se decía hace un momento, la propuesta de la OIT del año 1935, bajo el contexto de poder repartir de mejor manera los puestos de trabajo existentes después de la gran crisis. Entonces hay un poco el mito de la cesantía que puede producir, va contradictorio a la base del proyecto. Cuando se plantea el proyecto acá en Chile, año 2017, se plantea por una mejor calidad de vida, una mejor salud laboral. Esto quiere decir que necesitamos un tiempo de calidad, los trabajadores. No cualquier tiempo, no nos sirve el tiempo
que al empleador le pueda acomodar. No podemos terminar con este proyecto, señor presidente, señores senadores, en lo que ocurrió con la modificación al Código del Trabajo respecto a la negociación colectiva. En eso terminamos con una camisa de fuerza para los trabajadores, para las organizaciones sindicales, en que incluso se llegó a criminalizar la huelga. La única herramienta que tienen los trabajadores y las organizaciones para equilibrar las fuerzas con el empleador. Lo que pedimos es que este proyecto no termine de la misma manera. Este proyecto tiene que mejorar no solamente la calidad de los trabajadores, estamos hablando de una vida familiar, de una vida en sociedad y de un país que está estresado, está enfermo, está colapsado. Como se dijo en su momento, no son los 30 años, es un país que ya está colapsado, tanto de la gobernabilidad, de la legislación que hemos tenido y de la empleabilidad. Los traslados hoy día, que no sé, con todo el respeto que merecen las fundaciones y las otras organizaciones que han pasado por acá, los tiempos de permanencia en el trabajo, los tiempos de ausencia, claro que existen, pues, senador. Porque los tiempos de traslado, yo vivo en San Bernardo, a un compañero que trabaja en Providencia son de 4 horas y de vuelta. Y su jornada laboral cambia de 10 horas a 14 horas. Sin la alimentación indicada, sin la alimentación que requiere. En muchos trabajos ni siquiera tienen colación, tienen que llevarla. Y en las condiciones económicas que está su hogar muchas veces no lo lleva. Entonces eso hay que considerarlo, no está en las estadísticas. Pero hay que ver las estadísticas de la Mutual y cuántas licencias hay hoy día. Eso es importante. ¿Queremos más licencias? ¿Queremos tiempos de peor calidad para los trabajadores? Para las mujeres. Se habla del tema de la adaptabilidad, la flexibilidad con el empleador. Pero tenemos un 12% de sindicalización en este país. Cuando de ejemplo se pone a la minería, a la forestal, que son las grandes empresas de este país. Y ellos ya conversaron, ya acordaron. En la Confederación de Empresas Públicas está Codelco, está la ENAR, y son grandes sindicatos que tienen la espalda y tienen el respaldo para poder sentarse con su empleador y negociar las condiciones. Pero aquellas empresas que dan el 60% del empleo en Chile, que son las pymes, no tienen esa espalda y los trabajadores no tienen la capacidad muchas veces de negociar con el empleador. Y en vez de un tiempo de calidad vamos a terminar con un tiempo de peor calidad. Yo creo que esa no es la idea ni de ustedes ni del proyecto. Entonces dejar hoy día todo al azar como está el proyecto, dejarlo, como decía mi compañero, a que sea la dirección del trabajo, dictamen tras dictamen que vaya allanando el camino, creo que esto no va a terminar nunca. Porque cuando se habla del costo que tiene, y con el respeto que merece CEP, el costo que tiene hoy día, claro que tiene un costo, pero los trabajadores hemos pagado los costos 45 años con nuestras pensiones, bajo las inversiones que se han hecho, porque es lo que sostiene el sistema, y eso no lo podemos negar, de los grandes conglomerados económicos, tanto en el país como afuera. Y eso es así, no lo estamos desconociendo, pero también hemos pagado un costo. También se ha pagado un costo por este sistema, por los adelantos, por la modernización, por lo que queramos, por los avances, todos hemos pagado un costo. Y ese costo incluso lo analizan hoy día. Y las indicaciones y el proyecto ya viene con una gradualidad de 5 años. No viene inmediatamente. O sea, de hecho se promulga la ley y la primera rebaja de 1 hora va a ser en 1 año más. No se está aplicando las 40 horas de forma inmediata. Incluso las indicaciones hablan de la responsabilidad social y económica que tiene el país. Y esa es una parte que está en el espíritu de la ley que en su momento el empleador la va a usar. Pero los trabajadores no tenemos esa capacidad. Entonces, para no extenderme más, como le digo aquí, lo que le pedimos como trabajadores, que no es mucho, no terminemos con un proyecto que en el fondo sea, y lo repito, lo que fue la última reforma al Código, que el derecho a huelga, hay que ver cuántas empresas o cuántos sindicatos, desde que se promulgó esa ley, han preferido no tener negociación colectiva, porque pierden el piso. Porque si su huelga está fuera de fecha por la reincorporación de los trabajadores o es descuelgue, no les conviene, no tienen la espalda para hacerlo. Yo vengo del sector defensa, la Empresa Nacional de Aeronáutica, donde no tenemos problemas. Nosotros hablamos con nuestro director ejecutivo, coordinamos la hora y lo más probable es ser que coordinando con la Fuerza Aérea sea el día viernes mediodía y queda un dique para poder abastecer y satisfacer todas las necesidades de la defensa. Pero a nosotros nos tocó la pandemia, no paramos ni un día. Porque los aviones de Fuerza Aérea tenían que trasladar los enfermos, tenían que trasladar las vacunas. Todo. Pero tenemos la capacidad del sindicato de poder sentarnos a conversar. Pero repito, las pymes
que dan el 60% del empleo en Chile, no lo tienen. Y esas pymes son las que tienen el menor sueldo normalmente, donde nuestros viejos no tienen un sueldo de arriba de 1 millón de pesos. Normalmente la pyme paga el sueldo mínimo. Y la ganancia que esos viejos tienen es con la hora extra. Y ahora le van a decir que esas horas extras se las van a pagar en días libres. No le sirve, senadora, a muchos los días libres. Y no tiene la espalda para negociarla. A lo mejor a mí sí. Yo tuve la suerte que mi padre me mandó a estudiar y tengo un piso atrás y mi señora es profesional. A lo mejor a mí me encanta tener días libres y comparto más con mi familia. Pero hay muchos compañeros que no les sirve el día libre porque ellos tienen que tener el día a día para parar la olla. Entonces, por ello, espero no haberme pasado los 3 minutos. Por ello, era esa la idea y se agradece el tiempo. Muchas gracias por la exposición. Señor presidente, 30 segundos. Solicitar el oficio a través de su persona para las mutuales o al Ministerio de Salud para que evacúe un informe respecto a la enorme cantidad de licencias médicas que hoy se producen por la extensa y extenuante jornada de trabajo que obviamente tiene evidencia respecto a la salud deteriorada mental hoy día en Chile. Perfecto, le tomamos la palabra y por unanimidad de la comisión oficiamos a la mutual para solicitar esa información. Así es. Bueno, agradecemos entonces a la coordinadora 40 horas, a Miguel, a Nicole, a Marco Delgado que vinieron a exponer y le damos la palabra a don Jorge Riesco y Luis Felipe Sáez, que están de manera telemática. Entiendo que van a compartir los 10 minutos que tienen en 2 exposiciones o va a exponer exclusivamente Luis Felipe Sáez. No, presidente. Jorge Riesco. Voy a exponer yo como presidente de Sonami. He querido venir personalmente, dada la importancia del tema y la facilidad que nos han otorgado. Perfecto. Entonces, Jorge Riesco tiene la palabra por 10 minutos. Gracias. Gracias. ¿Puedo compartir? Sí, claro. Voy a ser muy breve. No sé si se ve ahí la presentación. Se ve, pero se ve con miniaturas al lado. Ahí. Tiene que poner, ahí se ve completo. Ya, perfecto. Ok, adelante. Señor presidente, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Como le decía, he preferido venir personalmente, dada la importancia del tema, aunque sea por un breve tiempo. Voy a ocuparme 20 segundos en hacer un breve recuerdo de la ex ministra de Minería, Karen Ponechik, cuyo fallecimiento se acaba de anunciar y que nosotros lamentamos. Los mineros somos agradecidos y agradecemos de ella haber sido muy amiga de esta casa y de la minería en general, haber sido la primera ministra de Minería mujer, la primera mujer que fue speaker en la cena de la minería en Londres, y que la verdad que lamentamos mucho su partida. Bueno, continúo con la presentación. Voy a dejar de lado algunos antecedentes que son bastante obvios, ¿no es cierto?, en el sentido de que la minería realiza faenas en zonas alejadas de centros poblados, tiene distintos tipos de jornadas, ocupa tanto la jornada semanal, en general para el personal administrativo, la jornada bisemanal, masivamente ocupada por empresas medianas de pequeño tamaño y pequeñas mineras y pequeños empresarios mineros, y masivamente los sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajo y descanso. Todo esto porque necesita, dadas las altas inversiones que necesita, y son altas en términos relativos también, tratándose de pequeña minería con alto equipamiento, de poder ocupar intensivamente esas inversiones. Quisiera hacer énfasis en que hay distintas realidades dentro de la minería. Algunos antecesores han aludido a ciertas empresas que normalmente tienen desarrollo en zonas urbanas, ¿no es cierto?, y en jornadas semanales solamente. Pero en general, quisiera llamar la atención sobre la utilización masiva de las jornadas excepcionales. El 85% de los trabajadores de la gran minería están sujetos a ese tipo de jornadas. Típicamente son jornadas de 7 por 7 días, 4 por 4 días, 4 de trabajo, 4 de descanso, y que requieren una jornada semanal promedio de 42 horas.
todo esto está en poder de la comisión, así que lo pueden leer después. En el caso de la pequeña minería, eso tiene algunas particularidades, típicamente usan jornadas semanales o bisemanales, y la gracia que tienen esas jornadas es que por lo menos son múltiplos de 8 horas, por lo tanto, lo que pasa es que si se redujo a 40 es múltiplo de 8 horas y por lo tanto se puede distribuir al menos en 4 días. En el caso de la gran minería eso es imposible. En el caso de la gran minería las jornadas 4x4 y 7x7 necesitan 4 horas de trabajo para la jornada que considera el intervalo de colación o de alimentación dentro de la jornada. Si nosotros lo sacamos, incluso ya están tan bajo las 40 horas porque suman 38,5 horas. No obstante, todos los cálculos que se han hecho a esta comisión, yo estaba viendo las presentaciones, hablan de que se necesitan 42 horas, digamos, para cumplir ocupa 42 horas en promedio. Por lo tanto, es imposible, si se considera la jornada, la interrupción de colación, es imposible distribuir jornadas 4x4 y 7x7 con tope de 40 horas, que además hay que recordar que es un tope que es autoimpuesto por la Dirección del Trabajo al autorizar las jornadas excepcionales porque la norma legal no lo exige. En el caso de la pequeña minería, la disminución a 40 horas va a significar un día menos de trabajo, aun cuando aquí sí es posible distribuir las 40 horas en periodos bisemanales, en principio de 10 días. El costo debería ser un 7% más o menos más por este concepto debido a la pérdida de ese día, en las jornadas semanales como un 11,5%. Ese costo se incrementa incluso si consideramos las interrupciones de trabajo. Todo esto va a requerir alguna adaptabilidad, por lo tanto nosotros estamos de acuerdo con la gradualidad. La cantidad de años de gradualidad, entendemos que se ha hablado de 5 años, nosotros consideramos de que es un plazo que puede estimarse adecuado, dado que por lo menos tiene que cubrir la rotación que tengan los respectivos trabajos. Aclarar también, y en eso estoy de acuerdo con mi antecesor, de que en la pequeña minería al menos no se encuentran los recursos para dar compensaciones en el caso de las jornadas que puedan en algún momento por ser continuas exceder de las 40 promedio o 40 horas semanales. Y por lo tanto se requiere otro tipo de compensaciones, ya sean bancos de horas o distribuciones contra otro tipo de beneficio. Recordar como comentario general que la minería ha generado novedosas formas de distribución de tiempos de trabajo y de descanso. Las jornadas de 4x3, 4x4 y 7x7 han sido generadas desde la minería para responder a la organización del trabajo. Y esto ha sido gracias a una tradición de diálogo individual y diálogo colectivo. Y sería especialmente útil en este sentido permitir acuerdos individuales o colectivos para el establecimiento directamente entre las partes de sistemas excepcionales de distribución de trabajo y descanso. Creemos que por lo menos en nuestro sector, y tratándose de este tipo de jornada, nuestro estado de diálogo está maduro para eso. Incluso más, esos acuerdos deberían, como de hecho lo contemplan, tener acuerdos sobre compensación de tiempos de preparación o entrega de trabajo en los cambios de turno, que hoy día se aplican. Estos acuerdos podrían estar sujetos a límite horario, desde luego, ¿no es cierto?, para no exceder las 12 horas diarias, sin perjuicio de esas compensaciones, aun cuando hay que recordar de que esas jornadas se distribuyen por día, y por lo tanto nunca estuvieron en el texto legal sujetos al límite de horas de la jornada semanal. Sin embargo, ahora, con la indicación que se presentó, estarían sí limitadas a esa condición. Para la pequeña minería, como decíamos, la jornada de trabajo se va a reflejar inmediatamente en un alza de costos y por lo tanto también cobra importancia aquí la gradualidad y probablemente permitir la migración de la misma manera que veíamos antes hacia sistemas excepcionales de distribución de jornada de trabajo y descanso. En particular,
nosotros pensamos que para la minería en general se necesita un espacio para organizar el trabajo en la faena. ¿Ah? Y ese espacio está dado por la realidad en que se desarrollan las labores y porque los días tienen 48 horas y las semanas tienen 7 días. En ese sentido, creemos necesario mantener las excepciones al límite de jornada ordinaria. Hoy día se está planteando una modificación a este respecto. Nosotros pensamos que esas excepciones responden a la naturaleza de los servicios a los cuales se refieren y no al sistema de control de tiempo de trabajo, que es como se está planteando en la indicación. Planteamos también la necesidad de mantener el límite de 30 horas de la jornada parcial en lugar de los 2/3, porque eso implica una reducción excesiva que va a limitar demasiado ese tipo de pacto de jornada parcial. Permitir derechamente con una negociación individual, queremos los pactos 4x3, 4 días de trabajo por 3 de descanso. Pensamos que, dada la reducción de jornada y que el límite diario de la jornada ordinaria son 10 horas, caben perfectamente. Hoy día esos pactos tienen aplicación como jornadas excepcionales y sería bastante viable, digamos, adaptarlos a una legislación general. Y como decía antes, permitir pactos de sistemas excepcionales de distribución de jornada y descanso. La modificación del artículo 38 que se plantea es limitativa, creemos. Hoy día la Dirección del Trabajo tiene facultades, por lo menos en el plano legal, más amplias, sin sujeción al límite horario, y sin ella, sin esta flexibilidad, es imposible, digamos, establecer un 4x4 o un 7x7. ¿Ah? Y ya hay compensación en las jornadas que se otorgan de feriado. Esas autorizaciones también, por algunas condiciones autoimpuestas por la Dirección del Trabajo, tienen 6 días de descanso. Si le agregamos 9, vamos a tener 15 días hábiles de descanso adicionales a los 15 días base del feriado ordinario. Por lo tanto, estamos hablando de un feriado mínimo anual de un mes hábil, 30 días hábiles de descanso. Creemos que es excesivo y está fuera de toda posibilidad de compensación por parte de empresas de menor tamaño. ¿Ah? Si se discurriera sobre la base de la compensación con feriados, como se ha trascendido del acuerdo que hay con algunas grandes empresas, obviamente que los 9 días, tal como está redactado el proyecto, es insuficiente. ¿Ah? No alcanza a cubrir el total de los días necesarios para la compensación, aun cuando nosotros creemos de que la compensación debería ser libremente acordada entre las partes, de manera que todos pudieran acceder a esta flexibilidad. Y además que pueda compensarse el dinero, dado que al final de lo que se trata es de mantener el funcionamiento de la empresa y de permitir su organización del trabajo, cosa que matemáticamente es así imposible, como decía, por el límite de horas tal como está concebido hoy día. Finalmente, suscribimos las observaciones de otros sectores productivos en relación a este tema, en cuanto ellos inciden también en la actividad minera como prestadores de servicios o colaboradores, digamos, en la producción de nuestros productos. Eso es lo que quería señalar, señor presidente, y muy agradecido por el tiempo y a disposición para las preguntas que se puedan formular. Muchas gracias, Jorge. Le queremos ofrecer hacer uso de la palabra al subsecretario Bocardo, que nos acompaña, por si quisiera tomarla. No me dice. Senador Galilea, ¿tiene algún comentario respecto de las exposiciones? Bueno, yo quisiera primero agradecer las exposiciones, invitar a todos quienes nos acompañan y nos han acompañado a seguir este debate que se va a prolongar probablemente al menos hasta la sesión posterior al día 19. El día 19 espero que estemos votando, espero también que ojalá los asesores tanto del Ministerio, la Subsecretaría, como los de los distintos senadores nos podamos poner de acuerdo. Hay mucho material sobre la base de todos quienes han venido a exponer, hay también distintas visiones y eso es importante también señalarlo, y como es costumbre acá vamos a buscar los mecanismos para tratar de sacar un buen proyecto finalmente en donde quedemos
ojalá conformes todos quienes somos partícipes de este proyecto. Efectivamente, acá hay que buscar compatibilizar vida laboral con vida personal, familiar, la que se quiera, compatibilizar también buenas condiciones de trabajo con productividad y otros factores que son relevantes. Hay sectores que han señalado que tienen ciertas características particulares, las cuales hay que atender, así que la matemática en esto no es fácil, ni es a veces muy directa, pero vamos a hacer todos los esfuerzos por sacar el mejor proyecto posible. Está, por supuesto, esta comisión abierta a recibir hoy día ya por escrito, a quienes no se hayan inscrito antes del 19, todas las recomendaciones o las ideas que haya respecto de este, y esperamos avanzar, subsecretario, con la mayor celeridad posible. ¿Quiere señalar algo? No, simplemente a propósito de las más de 40 sesiones, de audiencias que hemos tenido, bueno, también de parte del Ejecutivo la voluntad que este proyecto avance, entendiendo, como lo hemos dicho también, conciliando tanto los aspectos de vida familiar y efectivamente que esta sea una reforma que mejore significativamente las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras de Chile, al mismo tiempo que también que pueda ser, y como así creemos el espíritu, las indicaciones lo señalan, se adapta a las distintas realidades productivas que tiene el país. Simplemente aprovecho también de reconocer el trabajo original de la coordinadora 40 horas, que son los mocionantes originales de este proyecto hace varios años y que nos tienen acá también discutiendo sobre esta reducción de jornada. Y por supuesto, durante la próxima semana que comienzan las votaciones, también la disponibilidad del Ejecutivo a seguir conversando con los distintos senadores y senadoras que componen la comisión para ver en qué punto se puede avanzar más conjuntamente y por lo tanto tener prontamente una votación en esta comisión. Perfecto, y ojalá podamos también reunir a los distintos asesores y tratar de llegar al menos con algunas en conjunto, para que no sean unas y otras, sino que tratar de llegar, ojalá, con algunas indicaciones. Bueno, tenemos un plazo abierto hoy día de indicaciones. No quiero cerrar el plazo de indicaciones porque pueden haber indicaciones de último minuto, así que de momento se pueden hacer presentaciones. Entiendo que de momento hay solo presentadas del Ejecutivo y algunas de senadores del periodo anterior, Alamán, Van Rysselberghe, pero como este proyecto, y Chaguán también, ¿cierto? Pero como este es un proyecto antiguo y esta es una indicación sustitutiva, este proyecto ya está votado y por ende nosotros estamos hoy día retomando a través de la indicación sustitutiva del Ejecutivo este proyecto. Y bueno, agradecerle a nuestros invitados, convidarlos a seguir el debate y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Gracias.